Aproximadamente 1 de cada 9 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Es por eso que este mensaje va para ti. No mires para otro lado, no te hagas el distraído. No cierres los ojos a la prevención. Tu género no define tu salud. Examínate, toma todas las medidas de prevención. Vive en armonía con tu cuerpo. Recuerda que el cáncer de próstata se puede vencer. Eres más fuerte con salud. Nos hemos olvidado que curar el cáncer de próstata empieza con la prevención. ¿Y tú, qué esperas? Es hora de examinarte. El cáncer de próstata no es un tema solo de hombres. Como mujer, también me uno a la lucha contra el cáncer de próstata. Recuerda, eres más fuerte con salud. Lo más importante ante una enfermedad es no perder la esperanza. Recuerda, eres más fuerte con salud. Frente al cáncer de próstata, todos formamos un equipo. No te des por vencido, sé fuerte. Porque también pensamos en ellos. Estamos en la campaña de prevención del cáncer de próstata y hemos diseñado paquetes especialmente para ellos. Hombre saludable para mayores de 40 años. Y mejor salud masculina para menores de 40 años. Mantén las medidas de bioseguridad. Utiliza la mascarilla. Mantén la distancia. Haz higiene de manos. No bajes la guardia. Muy buenas noches a todas aquellas personas que se encuentran ahorita pendientes de su programa El Doctor en Línea.
hoy viernes 19 de noviembre, 7 de la noche, y como siempre vamos a tocar temas importantes. Aquí en el Hospital CEMESA nos preocupamos por prevenir, por ayudar y por informar a nuestros pacientes. Y este mes, o más este día, que estamos celebrando el Día del Hombre Internacional, pues vamos a hablar temas referente pues, a prevención o a enfermedades que llevan al hombre. Y pues para eso vamos a tener pues, un invitado pues, dentro del área de la urología, como es el doctor Daniel Molina. Pues bienvenido, Daniel, aquí a tu programa El Doctor en Línea. Me imagino que tenemos muchas cosas que vamos a hablar la noche de hoy sobre enfermedades, sobre prevención, tratamientos, manejo, lo más común que pasa en tu consulta de todos los pacientes que tú miras, pues un gran volumen que tú tienes, y pues bienvenido. Gracias, saludos COVID, y bueno, gracias a todos los que están siguiéndonos por Facebook Live por CEMESA. Hoy estamos celebrando el 19 de noviembre, el Día Internacional del Hombre, y es por esa razón que el doctor y yo nos sentamos aquí para platicarles de qué va esto. Pues todos los años, desde 1999, se celebra el Día Internacional del Hombre. Pues como ya hemos discutido, doctor, no es algo que a mucha gente como que le llame mucho la atención, pero como no se celebra mucho, no es tan importante como el Día de la Mujer, o el Día de la Madre, etc. Pues, sin embargo, existe desde 1999, desde la Organización Mundial para la Salud, pues ya lo oficializó. Y pues cada año hay un tema. Y el año pasado creo que fue la igualdad de hombres y niños. Pues este año nos compete específicamente salud masculina. Ese es el tema de este año en el Día del Hombre. Y vamos a hablar pues con el doctor Carvajal acerca de cómo una plática normal que todos podamos disfrutar y que podamos entender de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que sucede con la salud integral del hombre. Daniel, pero ¿por qué crees que no es tan importante el Día del Hombre? Porque si tú comparas el Día de la Mujer o el Día de la Madre, por ejemplo, los restaurantes están llenos, los lugares donde venden flores están llenos, y el Día del Hombre no tiene gran importancia y relevancia. Pues, es que realmente o sea, a nivel comercial, pues como que no es algo que se ha difundido. Y realmente yo el día de hoy le he hecho preguntas a varios colegas que me encontraron si sabían que hoy era el Día del Hombre, y muchos no lo sabemos. Entonces tenemos realmente nosotros parte de la culpa por no celebrarlo, pues hacerlo nosotros grandes. Pero en general, pues sí es importante, y de hecho uno de los temas que vamos a ver es que realmente nosotros los hombres también somos importantes y que tenemos que pues, tener un cierto grado de autoestima y de entender que la salud masculina realmente, ese término en general lo que significa no significa que uno esté ausente de enfermedad, sino que salud masculina significa que una persona tiene que hacerse sus revisiones a partir de lo que ya vamos a entrar en el tema de cierta edad, pues ya tenemos que hacernos exámenes generales. ¿Qué sucede con la población masculina? Entonces, en realidad es que no lo veo tanto desde el punto de vista discriminativo, sino que realmente como que no es muy comercial. ¿Por qué? Porque el rol del hombre en nuestras sociedades, especialmente en las sociedades que nosotros vivimos, pues está como más marcado hacia ocuparse de otras cosas antes que a él mismo, pues. Hay cosas más importantes que él mismo, pues tiene que pensar que ha sido su trabajo, en su familia, en relaciones interpersonales, en lo que tiene que, qué sé yo, en el aporte económico. Es una situación realmente multifactorial, pues no podemos echarle la culpa nada más al hecho de que por qué sí, por qué no, pero pues para allá vamos, pues yo creo que cada día vamos a ir mejorando hasta que este día pues realmente sea importante. Recuerden de que vamos a tener, el programa es en vivo, pueden hacer todos sus comentarios a la página de Facebook del Hospital CEMESA. Por favor, hagan todas las preguntas. Muchas veces sucede de que muchas enfermedades podemos prevenirlas para no llegar allá a hacer un tratamiento, a buscar curar. Lo mejor es prevenir. Hagan todas sus dudas que tengan, y por eso tenemos hoy al doctor Daniel. Les voy a comentar algo sobre el doctor Daniel. ¿Por qué él está aquí? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Él pues tiene una gran trayectoria de muchos estudios que él ha realizado, como ser diplomados en laparoscopía urológica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha realizado también diplomado en laparoscopía de oncología en la Clínica de San Agustín en Francia, un diplomado en uroendoscópico y manejo avanzado de litiasis en una fundación en Barcelona, España. O sea, son varias diplomados que tú has sacado referente al tratamiento y manejo de muchas enfermedades masculinas. Entonces, me imagino que dentro de tu consulta diaria
siempre, pues el paciente cuando ya llega, pienso yo, ya llega porque ya tiene un problema. Sí. Si supiéramos cómo educar a la población para evitar llegar con el problema, creo que tendríamos menos estadísticas de enfermedades y que menos pacientes en tratamiento con enfermedades terminales o lo que vamos a hablar, ha avanzado el tema. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. En general, es mejor prevenir que curar, eso es un hecho. Y sí, todos los días nosotros nos damos cuenta que la mayor parte de los pacientes con enfermedades que competen por decir algo, a mi consulta, casi siempre llegan en estados avanzados o ya están complicados o ya han sufrido mucho, por decirle algo, y entonces, pues eso puede de repente a la larga no ayuda. Pues eso precisamente es uno de los pilares del Día del Hombre. Eso, primeramente, vamos a tratar de hacer nuestro aporte, nuestro grano de arena aquí, nosotros, Ever, Semesa, en Facebook Live, vamos a tratar de, por lo menos, dar de nuestra parte para dejar sentadas ciertas bases. Yo creo que vamos a comenzar el tema, Ever, si quieres. Es correcto. Así como siempre ustedes han escuchado dentro de las mujeres que dicen, me voy a ir a hacer un control, un chequeo, donde el ginecólogo, creo que muy rara vez uno como hombre dice, voy a ir a hacerme un control donde el urólogo. Pues ya sea por tabú, por machismo o porque nosotros, por desconocimiento de que realmente hay muchas enfermedades que nosotros padecemos como hombres, pero no está esa parte educativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas para mantener una salud masculina? Ya que lo menciona, pues, por decirte algo, yo no sé si el último médico que vos viste fue tu pediatra, pues, de ahí no volviste a ver ninguno, pues eso pasa en todos los hombres, en cambio en el sexo femenino, pues sucede varias cosas. Número uno, están más familiarizadas a estar, no le tienen tanto miedo al médico, pues están como más familiarizadas. ¿Por qué? Porque tienen que vacunarse, tienen que hacerse digamos, pruebas de Papá Nicolau, pruebas de embarazo, tienen que visitar a su ginecólogo, o sea, hay como más apego, de parte de la mujer se preocupa más. Y esto no lo digo yo, es una estadística que obedece a lo siguiente. El hombre vive 5,5 años menos que las mujeres. Eso ya está estadísticamente, ya no es una invento. ¿Cuál es esa razón? Pues precisamente una de las razones más fuertes, hay varias, pero una de las más fuertes, de las que más podemos nosotros ayudar, es que nosotros los hombres no nos autoestimamos, pues no nos damos un tiempo para nosotros. A veces hay cosas que yo entiendo que hay cosas más importantes, pero es que en general no es por sentimiento de culpa, sino que simplemente así lo tenemos en el chip grabado nosotros en nuestra mente, de que si no nos sentimos mal no hay nada que hacer. Que nosotros no nos enfermamos. Correcto, bueno, eso a lo largo en general de lo que sucede en nuestra sociedad. No sé cómo sucederá en otras latitudes, pero en nuestra sociedad latinoamericana y lo que está cerca de nosotros, en general es el mismo pensamiento. En México es el mismo pensamiento, en Centroamérica es el mismo pensamiento, en Sudamérica es el mismo pensamiento. Y esto que estamos viendo nosotros ahorita, créanme que no sucede solo en Honduras, este es un gran esfuerzo mundial. Y vamos a entrar en eso, porque precisamente eso que estamos hablando de que 5,5 años vive menos un hombre, es precisamente por las siguientes causas. 1, enfermedades crónicas. 2, cáncer de próstata. Y otras enfermedades como decir, familiares o psicológicas de ese tipo. Pero es por eso que el hombre vive menos, pues. Daniel, antes de que continuemos, algo importante tú dijiste. Por ejemplo, ya la mujer ya sabe que si menstrua va al ginecólogo, si tiene dolor son los ovarios. El urólogo, ¿qué órganos son los que realmente tiene que estar evaluando en el hombre? Pues vea, en el hombre, específicamente en el hombre, realmente nosotros nos vamos a dedicar a lo que es el aparato genitourinario, es decir, los riñones, la vejiga, ureteros, o sea, lo que sirve para orinar y lo que nos sirve para reproducirnos. Entonces, eso engloba tanto como, por ejemplo, no solamente la parte física, que usted, por ejemplo, tenga un tumor o que tengas un cálculo, que tengas alguna cosa de esas que también engloba muchas cosas, muchos pacientes que llevan con enfermedades que son propias del estrés, propias del diario vivir, y no son enfermedades que nosotros llamamos psicosomáticas. Entonces eso también le toca a uno hacerlo, pues, porque o sea, si no lo hace el urólogo es bien difícil que un hombre
llegue al médico sin ser hipertenso, diabético o alguna cosa de esas heredofamiliares, pues. Es decir, un hombre que se sienta completamente sano, que llegue, oiga, me vengo a hacerme un chequeo, ese es el tipo de hombre que nosotros queremos, pues. ¿Por qué? Porque esos hombres son los hombres que van a gozar de una salud y si por alguna desgracia llegaran a tener alguna enfermedad, esa enfermedad va a ser tratable. ¿Por qué? Porque está en estadio temprano, está iniciando. Por eso es que la prevención y el acercarse sin estar enfermo al médico es importante. Vamos a entrar en el tema. Mira, por ejemplo, ya que me estás hablando acerca de qué es lo que yo veo y qué es lo que trato yo en general en los hombres y el rechazo del hombre hacia ir al urólogo. Pues mire, cuando yo estaba estudiando el pregrado, pues la licenciatura en Medicina General, yo recuerdo que yo tenía inquietud de qué es lo que hacía el urólogo, pues, y todo el mundo se reía y como que era algo que nadie quería tocar, nadie quería ser urólogo, pues, porque era como que algo como que no se miraba bien. Pues hoy en día las cosas, estamos hablando hace como 20, 25 años, ahora las cosas han cambiado y la urología es una de las especialidades que de repente es más dinámica, pues, porque tiene que, como le acabo de mencionar, tratar varios aspectos. Y uno de ellos, ejemplo, la consulta. La mayor parte de los pacientes que llegan a consulta piensan que van a ser examinados rectalmente. Vale, no todos los pacientes que vayan al urólogo van a recibir un tacto rectal, no todos. Permíteme, Daniel. ¿A qué edad recomendamos de que tú dices, ya a tal edad comencemos a buscar una atención preventiva? Pues con respecto a tu pregunta, mira, todos los hombres estamos obligados a partir de los 45 años de hacernos un antígeno prostático y visitar a un médico. No necesariamente tiene que ser un urólogo, puede ser un médico familiar, un médico general o cualquier médico. Y el de confianza, el de cabecera, él puede llevar a cabo las revisiones pertinentes, preventivas, y si alguna de esas exámenes preventivos que él se realizó libre de enfermedad saliera alterado, él va a estar capacitado de mandarlo al especialista que corresponde. ¿Antígeno prostático es un examen de sangre, un examen...? El antígeno prostático es una prueba, una sustancia que nosotros buscamos en la sangre. Esta sustancia se deriva única y exclusivamente de las células prostáticas. Ninguna otra célula en el cuerpo produce antígeno prostático más que las células prostáticas. O sea, un examen de sangre. O sea, lo que estaba hablando el doctor Daniel es de que todo hombre a partir de los 45 años debe de buscar una atención médica, y como el miedo que tenemos de ir donde el urólogo, me va a hacer un tacto rectal, mejor no voy a ir. No precisamente, como dijo el doctor Daniel, va a ser un tacto rectal, va a ser un examen de sangre donde va a haber una prueba de antígeno prostático, y ese es un factor que puede decirnos si hay presencia o no de un problema a nivel de próstata. Es correcto. Vamos a hablar un poquito, creo yo, de la enfermedad prostática en un ratito, pero sigamos con la prevención. Solo ahorita que usted dijiste eso, también me caló, de que también hay que tomar en consideración de que cuando usted se hace un antígeno prostático, es un examen que uno no duele, es rápido, le va a dar mucha información, y lo que queremos es lo siguiente. Imagínate que aquí en Honduras, así como existe el BRL, existiera el PSA. A todos los hombres de mayores de 45 años, yo le garantizo, doctor, que en un periodo de 10 años la historia del cáncer de próstata en este país cambiaría. Que lo hiciéramos algo rutinario, dices. Correcto. Así como se hace un BRL. ¿El BRL qué es? Es una prueba de tamizaje, la prueba que le llaman la tarjeta de salud, le decíamos nosotros a eso. Que para poder entrar al colegio, para poder entrar a la universidad, te hacías la tarjeta de salud. Es correcto, sin eso vos no puedes entrar a ningún lado. Bueno, pues igual deberíamos, no así tan fuerte, pues, pero lo que quiero decir es que la idea debería de ser esa, pues, de que para que vean la importancia de realizarse este examen. O sea, cambiaría la historia monumentalmente, o sea, magistralmente. Entonces, la mayoría de los hombres verían que los resultados de sus amigos, parientes o conocidos son mucho mejores de los que tenían anteriormente. ¿Por qué? Porque las técnicas han cambiado. ¿Por qué las técnicas han cambiado? Porque el paciente ya acude más temprano. Entonces, no te creas, sí, hemos avanzado un poco, pero en Honduras, sinceramente, es un problema de salud grave. Nosotros aquí, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre. Es el más frecuente, y después del cáncer de pulmón es el más mortal que hay. Daniel, ¿será por factor cultural, educativo? Pues volvemos a lo mismo. Miedo a llegar a una consulta de un urólogo que te van a decir hay que hacerle tacto. No siempre se tiene que hacer tacto, entonces. Es correcto. O sea, si a mí me va a llegar un paciente de 45 años, 50 años, él llega bien, en buena edad, a hacerse sus exámenes preventivos. Abundan eso, aquí tenemos, o sea, en otros laboratorios ya están hasta decodificados. Yo solo te digo, mira, yo quiero hacerme mi chequeo de los 45, 50 años,
Y ya no tiene que preguntar nada al paciente, ahí va incluido antígeno prostático y todos lados, que en casi todos lados. No le van a meter el dedo en ningún lado porque realmente él no está enfermo. Lo que queremos es ver que si esta persona tiene riesgo o no de tener un cáncer de próstata. ¿Y por qué? Porque el cáncer de próstata no da síntomas. Ya lo vamos a ver en la charla, pero en general la prevención es realmente lo primordial. Eso debería ser lo primero. Como te decía, te ponía un ejemplo. Imagínate una Honduras, donde todos los hombres a partir de los 45 años, si quieren trabajar, tengan que hacerse un PSA. Yo te lo garantizo que cambiaría la historia de la cáncer de próstata en este país como cambió en el resto del mundo. Es que eso es lo que sucede, pues. Y ya vamos a hablar acerca de los exámenes. Si quieres, vamos a hacer la conclusión es de que, por favor, todo paciente masculino después de los 45 años asista a una consulta. Como dijo el doctor Daniel Molina, que él es urólogo, no precisamente tiene que ir donde un urólogo, puede ir donde un médico general, donde un internista, cualquier otra especialidad. Él va a mandar a hacer un examen de antígeno prostático y con esto nos puede decir si usted puede o no, o tiene ya inicios de la enfermedad de próstata. Entonces, no siempre va a ser un tacto rectal. La prevención, todo paciente mayor de 45 años, buscar hacer estos exámenes. Así vamos a evitar llegar a desarrollar y recuerden, siempre es más barato prevenir que curar. Bueno, Daniel, en tu consulta, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que tú tienes en tu diario vivir de tu clínica? Yo lo que más veo en mi consulta diaria son pacientes masculinos con enfermedad prostática, sea esta benigna o sea esta maligna. También veo mucho, lo que yo más hago pues es la cirugía endoscópica, es lo que yo más hago. Es muy raro que yo haga cirugías abiertas a pacientes, casi solo me dedico a lo que es lo de... Cuando tú dices cirugía endoscópica, ¿a qué te estás refiriendo? A cirugías en las cuales no tienes que causarle una herida al paciente. Entonces utilizas orificios naturales para poder llevar a cabo los procedimientos. O sea, es una cirugía con cámara en el cual el paciente no va a tener ninguna herida externa en su cuerpo. No. Eso es lo que yo en mayor parte hago. Sin embargo, todos los pacientes cambian y a veces toca hacer cirugías abiertas, pero en general es lo que yo más me dedico, es lo que yo más veo. Esta cirugía laparoscópica es la misma que la gente dice cirugía láser. Ok, la gente la confunde y dice, me lo hicieron láser. Sabemos que es endoscópico, pero realmente es lo que ellos llaman como cirugía láser, ¿no? Pero sabemos que es una cirugía endoscópica en el cual no hay incisiones en la piel. Es correcto, sí. Miren, láser, para aclarar algo, porque yo también quiero dar mi granito de arena con eso, miren. A veces nosotros los médicos utilizamos ciertos términos para que sea más fácil de comprender y muchas veces caemos en la repetición y después ya es más difícil encontrar por dónde viene el hilo de la madeja. Pues. Entonces, miren, la situación es así. Láser significa unas siglas que significan una luz ampliada emitida por radiación. Entonces, sí, ¿hay tratamiento láser para próstata y para piedras? Por supuesto que sí. ¿Hay en CEMESA? Sí, sí hay. Pero no todos los pacientes son candidatos a todo eso. Es que va a depender de muchas cosas, qué tipo de procedimiento le compete a cada paciente. No todos los organismos son muy iguales, pero en general podemos decir que sí, que en la mayoría de los casos se puede resolver de manera endoscópica, casi siempre. Ok. Pues les recuerdo que estamos en vivo, estamos en el Doctor en Línea. Por favor, hagan sus preguntas porque es importante el saber de todas aquellas personas que están viendo esta transmisión, pues pueden ser que sean mamás, pueden ser que sean esposas y tal vez el señor de la casa no quiera hacer una pregunta, hágalo usted, que con mucho gusto el doctor Daniel Molina pues va a responder de lo que usted crea que tenga duda de cualquier problema, de que si su esposo tiene problemas para orinar, que su esposo se levanta muchas veces a orinar, que se orina por gotitas, cualquier pregunta. Créame que muchas veces la pregunta más sencilla aclara dudas a muchas personas. La pregunta que usted tenga o la duda, el doctor la va a aclarar y muchas personas van a quedar ya sin duda porque les da pena hacer las preguntas. Entonces, volviendo con el doctor Daniel, me dices que lo más frecuente es los problemas prostáticos. Es correcto. Vamos a entrar, si quieres, a un tema bien interesante que se llama cáncer de próstata, pues precisamente de eso queremos especificar. Ese es el tema que queremos prevenir, porque queremos prevenir que los hombres en Honduras se sigan muriendo de cáncer de próstata o que ya no puedan ser tratados de manera curativa. Entonces ese es el objetivo, el punto toral, pues eso es el gol de nosotros, es ese, pues informar y que por lo menos crear la inquietud de que las personas
se acerquen a sus médicos de cabecera o a los laboratorios y poder hacerse las pruebas, por lo menos las mínimamente requeridas, para poder decir yo me encuentro sano o estoy suponiendo que estoy sano. Lamentablemente el tema que vamos a hablar pertenece a una de las enfermedades que le llamamos las asesinas silenciosas, es decir, son enfermedades que no dan síntomas, el paciente no siente ninguna enfermedad, ningún malestar, absolutamente nada. Y esta enfermedad empieza a partir de los 45 años. Entonces, por eso es que en algunos países incluso a partir de los 40 años ya empiezan a hacerse el PSA. Nosotros, pues, según las normas internacionales, pues lo estamos recomendando a partir de los 45 años para evitar cáncer de próstata. Daniel, tengo una pregunta, ya nos están escribiendo, y gracias a las personas que ya están escribiendo, porque esta pregunta que nos lo hizo alguien que está en este momento viendo el programa dice, en este momento, ¿cuándo es el mejor momento para evaluar a un hombre de problemas urológicos si en un familiar ya existe antecedentes que su padre, abuelo, paterno padecieron de cáncer de próstata? ¿En qué momento esta persona que dice, mi papá tuvo cáncer, mi abuelo tuvo cáncer, yo a qué edad tengo que comenzar a prevenir de que no me vaya a desarrollar el cáncer de próstata? Gracias por la pregunta. Sí, correcto. Esa pregunta es la pregunta, la del millón, pues es la ganadora. Ahorita vamos nosotros a explicar acerca de eso. Pasemos si quieres a desarrollar el tema. Con gusto. Entonces, vamos a hablar ahora de lleno de cáncer de próstata. Vamos a hacer esta charla lo más amena posible. Lo vamos a hacer no lo tan científica, pero pues algunas también nos ven médicos y también quiero que también ellos pues capten algo, o sea, pues se sientan identificados, pues. Pero en general la charla es muy entendible. Entonces comencemos por favor con la primera imagen. Esa imagen anatómica es muy importante, no sé si tenemos algún señalador, pero esa imagen anatómica es muy importante. Es tan importante que ahí podemos nosotros observar, no tenemos un señalador, podemos observar el hueso púbico, el huesito que tenemos debajo de la faja, ese huesito, y atrás podemos ver el ano, el recto pues. Y en medio de esos dos está la próstata. La próstata es una glándula. Esa glándula produce una sustancia llamada antígeno prostático específico. Y esa sustancia fue desarrollada a finales de los 90 y ya estandarizada, a finales de los 80 y ya estandarizada a finales de los 90 y 2000. Es que es parte integral de lo que es el estudio del paciente para prevención de cáncer de próstata. ¿Por qué es tan importante resaltar esto? Porque antes de que este examen existiera, y solo antes de que este examen existiera, estábamos en oscuras. Ahí solo existía el tacto rectal. Ahí sí solo existía el tacto rectal antes, que no había antígeno prostático específico, antes que no existía este examen que se llama PSA. ¿Y qué pasaba? Que cuando el urólogo le hacía el tacto rectal al paciente, probablemente ese paciente ya tenía enfermedad avanzada. Si ese paciente, en lugar de estarse haciendo tactos rectales ya con enfermedad avanzada, si hubiera hecho un examen de sangre a los 45 años, ese paciente probablemente estaría libre de enfermedad. Ya que lo dijiste, fíjate que una persona acaba de escribir a la página, Cherny Interiano, y dice, ¿a qué edad se recomienda realizar el chequeo? Estamos hablando, como dijiste, 45 años. De los 45 años en adelante. Sí. Y la otra pregunta que hicieron, bueno, va a ser más adelante la siguiente respuesta que vas a hacer, porque es cuáles son los principales síntomas que va presentando el cáncer de próstata. Ok, entonces la imagen, ponme la imagen, por favor. La imagen, producción. Ahí está. Bien, entonces ya una vez esclarecido qué es la próstata, dónde queda, que la gente lo está viendo ahí, la próstata también forma parte del conducto por donde cual circula la orina. Entonces cuando nosotros estamos en el vientre materno, la próstata nos sirve para que podamos nacer con caracteres masculinos, es decir, que tengamos un pene y una bolsita. Sin la próstata no naceríamos así, no nos pudieran distinguir entre una mujer y un hombre. Daniel, ¿cuál es el homólogo de la próstata de la mujer? Se llama, lo decimos matriz, pero científicamente le decimos útero, Okay. ¿de acuerdo? Es exactamente como dices tú, exactamente. Y bueno, vamos a seguir la siguiente diapositiva si es posible. Gracias. Podemos avanzar. La siguiente. Ahí vamos a ver eso que ustedes ven ahí ya es más científico y realmente lo que me interesa ver es que en esa imagen ustedes pueden ver cómo la próstata rodea ese conducto al que nosotros le decimos caño,
por donde nos ponen la sonda, exactamente por donde ponen la sonda, pueden ver cómo la próstata conforma ese conducto, lo abraza estrechamente. Entonces, a medida que la edad vaya avanzando, esa próstata va a crecer. Una cosa muy importante y que no debemos olvidar es una glándula. ¿Qué quiere decir si es una glándula? Quiere decir que responde a hormonas. Y esa es una parte muy importante que no debemos olvidar, que las hormonas, exactamente, específicamente la testosterona, es la encargada de hacer que la próstata se desarrolle y que en un tiempo determinado tenga cambios, sean estos de agrandamiento solamente o sea por malignidad, por cáncer. La siguiente, por favor. Entonces ahí podemos, la siguiente también. En la zona periférica, que es la zona que está marcada con D, es donde ocurre el 75% de la mayoría de los cánceres de próstata. Por eso el tacto rectal es importante, porque el tacto rectal puede determinar ese 75%, pero repito, probablemente ya haya enfermedad avanzada. Entonces, pero lo que interesante es que se entienda la parte anatómica, que por qué ese punto se hace tacto rectal, porque la gente me pregunta, doctor, ¿y por qué me tienen que hacer tacto rectal? ¿Por qué? Es para poder tocar, donde dice la letra D, esa es la zona periférica, ahí donde se desarrolla el 75% de los cánceres, y es por esa razón que se hace tacto rectal. Los otros dos, el 15 y el 10, no se pueden tocar. La que sigue, por favor. Bien, eso es la parte aburrida de la charla, pues solo quiero explicarles porque muchos me lo van a preguntar, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿por qué a una persona le puede dar cáncer de próstata? Bueno, realmente, como todos los cánceres, no sabemos por qué se produce el cáncer, no hemos llegado hasta ahí, pero sí sabemos que hay unos factores de riesgo, como la persona que nos preguntó. Pues la edad es un factor de riesgo. Entre más tiempo vivamos en esta tierra, más riesgo de cáncer de próstata tenemos, es decir, es una enfermedad que se inicia a la mediana edad, pero que se va a desarrollar a la tercera edad. Es una edad de riesgo. La raza afrodescendiente tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata porque tiene más testosterona que la población en general. Daniel, antecedentes familiares, perdón. Y si mi papá o mi abuelo padecieron, ¿corro más riesgo yo de padecerlo? Correcto, corres entre 7 a 8 veces más riesgo, tienes 7 veces más riesgo de padecerlo. Si tu papá tuvo problemas prostáticos, tú tienes 7 veces más riesgo que yo. Okay. De que no tengo nadie que haya padecido. Antecedente familiar. Correcto. Por eso el antecedente familiar lo tenemos ahí como uno de los factores de riesgo. Ahí quería contestar la pregunta del amigo que nos escribió. Y pues algunas me preguntan, doctor, ¿y la dieta tiene mucho que ver? Pues sí, tiene que ver, ahí está mencionada. Hay algunos protectores que son muy conocidos. La siguiente. Pero a ciencia cierta realmente no sabemos por qué se produce esto. Esa es una clasificación, esa es para los doctores. Esa clasificación nada más la pongo ahí para que vean cómo se trabaja, cómo se lleva a cabo, cómo se toma una decisión en el tratamiento de un paciente. Se lleva a cabo con esa tabla que es para estadificar. ¿Qué es estadificar? Estadificar es decir qué paciente tiene mejor pronóstico que otro. Eso es estadificar. Es decir, si se trata de un cáncer indiferenciado, moderadamente, o un cáncer levemente, en estadio temprano. Entonces, para eso nos sirven todas esas tablas, la que sigue. Y en esas tablitas vamos a ver que al ladito salen unos dibujitos. Esos dibujitos que salen ahí, pueden ustedes ver cómo se ve en la vida real esos numeritos. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en esas diapositivas podemos ver que hay 2 tumores en la glándula prostática. Esa que parece carita de pichinguito es la glándula prostática. Y esos ojitos no son los ojitos. Mickey Mouse. Correcto, no son los ojitos, sino que son tumores prostáticos. Entonces podemos ver que en una existen en cada lado, en el lado derecho y en el lado izquierdo, y en el otro solo existe en un lado. Pues eso va a ir cambiando la clasificación, eso cambia el pronóstico. La que sigue. Ahí podemos ver cuando de repente ya no está, regresa. Un detalle muy importante de la diapositiva anterior, de la que nos estábamos riendo por la forma que tiene, es que si ustedes pueden notar, el tumor está dentro de la glándula, es decir, está órgano confinado. Ese es el término médico, está dentro de la glándula, está totalmente, integralmente allí, no está fuera de ahí. La que sigue. Y aquí podemos ver en esta siguiente diapositiva cómo el tumor ya está fuera de la glándula prostática, y podemos ir viendo cómo puede invadir estructuras adyacentes, como esas orejitas que son las vesículas seminales, ahí donde se produce el semen. La que sigue.
y podemos ver ahí cuando se extiende a otros órganos, fuera ya de lo que es la conexión ahí cerquita, se puede ir a otros órganos distales. Eso es una de las preguntas que nos hizo una de las personas que está pendiente ahorita de la transmisión. Bueno, hicieron varias preguntas, una de ellas pues ya las mencionaste, ¿cuál es la causa del cáncer de próstata? Que no hay una causa precisa. Si la persona tiene cáncer de próstata, ¿se puede expandir a otras partes del cuerpo? Lo acabas de mencionar, a las estructuras adyacentes, más que todo a los órganos cercanos a la próstata. Sí, todos los ¿Hay órganos. migración a un órgano a distancia? Sí, para eso fue que pusimos esa tablita, no le quise dar mucha importancia, pero cuando se habla de que si el cáncer de próstata se puede regar a otro sitio que no sea ahí donde se localiza en la cavidad pélvica, pues ahí donde nosotros tenemos la próstata, pues la respuesta es que lamentablemente sí. Una metástasis a distancia. Sí, el cáncer de próstata es exquisitamente atacador de huesos, pues es el principal órgano a distancia que ataca los ganglios linfáticos y los huesos, pues específicamente la masa ósea se va destruyendo por el cáncer de próstata. O sea, ya aclaramos la pregunta, es hereditario, sí produce metástasis a distancia, factores predisponentes, pues no se sabe cuál es la causa precisa de que produce el cáncer. Y había otra pregunta, pues una paciente preguntó que por qué al esposo se le inflama la vejiga. Ya le vamos a contestar, ahorita Sí. vamos a los síntomas. Okay. Entonces vamos a poner ahí la imagen que teníamos y podés observar ahí en esa tablita que pues hay varios síntomas, pero en general, estamos hablando hoy aquí de cáncer de próstata, pero vamos a hacer un paréntesis. En general la próstata puede tener dos enfermedades. Una enfermedad que produce una obstrucción, que es la más común. Es aquel paciente que nosotros vemos que va a orinar a cada rato en la noche, o que si va de aquí a Progreso tiene que pararse a mitad de camino porque se orina. Orina por poquito, no tiene un chorro eficiente como para que solo tengan que orinar una vez, sino que tiene que orinar varias veces porque el chorro es tan chiquito que esa es la única manera que tiene de vaciar. Entonces, ese es uno de los síntomas de agrandamiento prostático. Probablemente ese paciente, aunque lo vea usted con sonda y lo vea en unas condiciones bien deterioradas, muy probablemente ese paciente no tenga cáncer de próstata. Solo que la próstata está grande, está crecida y no tiene cáncer. Correcto. O sea, no vamos a hacerlo con, orina mucho, varias veces tiene cáncer. No, no es así. La próstata está grande, le está obstruyendo el paso de la orina y eso hace que orine por poquitos. Es correcto. El cáncer de próstata en general no da síntomas. Por eso es que es necesario hacerse un examen sin estar enfermo. Pues ya cuando uno esté enfermo, muy probablemente su pronóstico cambie. ¿Por qué? Porque la enfermedad prostática empezó a los 45 años y usted llega a consulta a los 65, 70, 75 años con sonda, con piedras en la vejiga, ya deteriorado, pues entonces los pronósticos cambian. Pero bueno, difícil. Es más difícil, pero pues se puede dar siempre a los pacientes. La que sigue, te quiero mostrar algo muy importante, que estaba platicando. Miren, ese que ven ahí es lo más importante de toda la charla. Eso que ven ahí es el PSA, dice antígeno prostático específico. Existen dos tipos de antígenos, y yo me he fijado, y lo voy a decir porque yo no sé por qué sucede esto, que a los pacientes llegan a hacerse un antígeno prostático y regresan con un antígeno prostático libre, porque hay dos tipos de antígenos prostáticos, el libre y el total. El total, como su nombre dice, el total es la suma del libre más todo el antígeno prostático que la próstata produzca. ¿Y qué sucede? El libre solo nos sirve para hacer, como quien dice, un índice cuando tenemos dudas acerca de si este paciente tiene anormal o no tiene, o si está bien o está mal el examen. Entonces, para eso nos sirve el libre. Entonces, esto es muy importante. Si una persona que no tiene enfermedad, que se quiere chequear, que se quiere cuidar, yo voy a tomarme un tiempo para mí, me voy a hacer unos exámenes y dentro de esos exámenes tiene que estar el PSA, pero el PSA total, el PSA libre por sí solo no sirve. Daniel, ¿necesita una orden los pacientes para poderse hacer el examen? Pues simplemente puede venir aquí al laboratorio de Semesa y pedir el PSA total. Pues mira, Ever, esto está tan grave, es tan importante la prevención que, por ejemplo, aquí en Semesa, lógicamente, pues el departamento de mercadeo ya tiene designado para el paciente para salud masculina, ya tiene todo por default. El paciente no necesariamente tiene que ir donde un médico, él puede acudir a varias instituciones y por lo menos en la que yo trabajo, pues aquí sí no necesita hoja ni solicitudes, él viene y el examen se lo van a hacer. Simplemente... O sea, que un paciente puede venir, perdón Daniel, y dice, quiero hacerme exámenes de control masculinos y ya tenemos la gama, el listado de exámenes que ocupamos para hacer un diagnóstico oportuno de cualquier enfermedad masculina. Sí, ya lo tenemos protocolizado, eso ya está hecho en el protocolo de aquí de salud masculina del hospital.
Entonces, pues aquí no van a pasar, espero que no, o sea, no deberían de pasar esas cosas, pues, pero en otros lugares, en otros laboratorios, yo realmente no entiendo para qué le hacen un PSA libre a un paciente sin un PSA total, o sea, no tiene sentido. La que sigue, por favor. Bien. Perdón, la que sigue. Daniel, fíjate que hay una buena pregunta antes de que Mario Hernández nos escribió y dice que en junio de este año tenía un PSA de 6.27 y en este mes de noviembre se volvió a hacer un PSA y le salió de 8.33. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Este paciente es el paciente del que estamos hablando. Este paciente tiene que buscar ayuda urológica urgente. Tiene que ir donde un urólogo. Sí, ¿qué edad tiene? No dice qué edad tiene, ¿verdad? No dice la edad, Mario, pero dice que el año pasado tenía... No, este año en junio tenía 6.27 y ahorita ya, estamos hablando de 3 meses después, tiene 8.33. Bueno, ese paciente lo que yo le puedo recomendar es que busque ayuda urológica porque estos son valores que no son normales y podría estar en riesgo de una enfermedad grave que podría ser prevenible. O sea, quien mandó la pregunta, Mario Hernández, por favor, busca asistencia donde un urólogo, porque sí es importante dar seguimiento a esta variación de estos resultados que se le presentaron del PSA. Ejemplo, en la misma pregunta, con el mismo paciente. Si el antígeno prostático de él, que en junio tenía 6, y por decirte algo, ahorita en noviembre, tuviera 30, yo pensaría en una infección, pues, pero es que está subiendo muy progresivamente, o sea, es una curva directamente proporcional. Cuando es una infección es un pico y baja, o sea, le da tratamiento al paciente y el PSA cae a niveles normales, pero en el caso de este señor, por lo que estoy escuchando, esto va creciendo, y entonces... Yo creo que esta persona es el típico paciente que tiene que buscar ayuda médica. Perfecto. Pásame la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a observar en la imagen, una imagen ahí rara, pero si nosotros podemos ver el detalle, vamos a ver que tenemos dos círculos en un mismo, tenemos un círculo negro chiquito, casi del lado de la mitad al lado derecho, y tenemos el círculo más grande que es un montón de sombras, pues. Esa es la próstata y ahí, aunque ustedes no lo crean, ahí yo estoy viendo una próstata con un cáncer de próstata, un tumor muy localizado. Pero si nosotros ponemos a pensar, pues ya como ahora ese doctor para entender ese montón de rayas y manchas, pues no se crean que solo a mí me pasa, le pasa a muchas personas y por eso existen otros exámenes más avanzados. Por ejemplo, para esta persona que estamos hablando, esta persona inmediatamente debería hacerse un ultrasonido transrectal de próstata. Aquí lo estamos viendo. El ultrasonido transrectal de próstata no duele, pues no, es algo que es expedito, no se va a tardar más de 15 minutos, como mucho 15 minutos irá a tardar en eso, pues, y nos va a dar más información. Vamos a aclarar, ¿el ultrasonido también entra a través del recto o es por fuera? El ultrasonido por fuera solo nos sirve a nosotros para poder hacer una evaluación de la orina residual, de cuánto se le está quedando la orina en la vejiga al paciente, tener una idea en general de qué tan grande está la próstata, pues, pero no es el estudio de elección. Pues estamos hablando de cáncer de próstata, recuérdate. Entonces no es el estudio de elección. El ultrasonido así por encima está muy bien para gente que lo que quiere ver es que el antígeno esté normal y que ¿cómo se llama? Quiera ver si está orinando bien, quiera ver sus órganos anatómicos, está bien. Pero para fines de estudio, en un paciente que sospecha cáncer de próstata, el ultrasonido tiene que ser tan Preguntó Claudia Piedi que aparte del PSA, ¿qué otro marcador tumoral se puede realizar? Pues aquí nosotros en nuestro país solo contamos con 2, solo contamos con 3, con el PSA total, el PSA libre, que lo acabamos de definir, y con uno muy antiguo que se llamaba la fosfatasa ácida prostática. El problema es que ese estudio ha sido sustituido, por el PSA ha sido sustituido por el PSA debido a que ese examen solo va a salir positivo ya cuando el paciente tiene metástasis a los huesos. Okay. Entonces ya esa prueba se la hacemos más que todo como para ver el estado de gravedad del paciente, pero como le digo, ha sido sustituido. Para estadística, correcto, sí, ha sido sustituido por el PSA. Seguimos, están haciendo bastantes preguntas, qué bueno que están haciendo bastantes preguntas. Dice que si el paciente le sale 2.49 de PSA, que si tiene algún riesgo de padecer de la próstata. ¿Te dijo la edad? Joel Enríquez Martínez, si nos puedes ayudar con tu edad para así saber. Bien importante esto, vamos a ver, regrésame una de las diapositivas, vamos a ver la tablita que salía ahí de normalidad y anormalidad. Bueno, bien. Ese rango de normalidad a normalidad
tiene eso que está ahí, perfecto. Ese rango que tiene ahí de normalidad, eso sí ya no es tan sencillo de explicar. Bueno, de explicar es sencillo, pero no sé si va a poder interpretar. Se tiene que hacer un algoritmo matemático para poder decir qué porcentaje tiene el paciente de PSA libre y PSA total. Y dependiendo del porcentaje, si el porcentaje es menor de 15%, el paciente tiene que ir a biopsia. Estamos hablando de pacientes que no conocemos la edad. Ahora, enfoquémonos. Si el paciente tiene 2.4, quiere decir que cae en el rango de la normalidad. Ahora, si ese paciente me dice, que me está escribiendo, tiene, por ejemplo, 20 años de edad y me sale con un antígeno 2.4, probablemente piense yo que puede tener una infección urinaria, ¿de acuerdo? Porque una persona de 20 años tendrá menos de 1 de antígeno prostático. Ahora, si por el contrario, viene una persona de 80 años y me dice que tiene antígeno de 2.4, ese señor está más normal, que lo veo hasta el siguiente año. Bueno, una cosa que tenemos que aclarar, mira, a los 45 años tú vas a empezar a ir al médico a hacer tus exámenes preventivos, pero ya después de los 50 años, como parte de la salud masculina integral, tenemos que ir a fuerza al médico. Después de los 50 años tenemos que hacernos no solamente PSAs, colonoscopías, un montón de exámenes hay que hacérselas. Pero eso lo vamos a ir hablando más adelante en las otras presentaciones de aquí de salud masculina de Facebook Semesa Live. Entonces, contestando la pregunta, está normal. 68 años tiene. ¿Está normal? Está normal. Sí. El paciente que nos escribió, Joel Enríquez, Lo felicito tiene de paciente por haberse... 2.49, dice el doctor Joel, a su edad está muy bien el antígeno prostático. Lo felicito, don Joel, por lo que se quiere. Sigamos, entonces ya vamos a terminar con las imágenes aburridas. Este es lo último, ya es el ultrasonido. Obviamente tenemos todos esos estudios aquí en nuestra institución. Y aquí vamos a hablar de las opciones del tratamiento, porque ya siento que se viene la avalancha de preguntas de tratamiento, pero entonces para ir más o menos como encauzando, los tratamientos pueden ser, se dividen en dos tipos. En órgano confinado, es decir, en estadio temprano. Aquel paciente como don Joel que nos está hablando que de temprana edad se empieza a hacer sus exámenes y llega a cierta edad y aparece con elevación del antígeno prostático, se le estudia y diagnosticamos que tiene cáncer de próstata. Bueno, si esa persona tiene cáncer de próstata, el tratamiento va a depender de las siguientes cosas. Una, si está o no órgano confinado, de la edad del paciente, de si hay o no 100%, o sea, hay seguridad de que el paciente solo tiene enfermedad prostática. Entonces, ese es el paciente que se va a operar. Todo paciente que no tengamos certeza de que la enfermedad está solamente en la próstata, ese paciente no hay que operarlo. ¿Y por qué? Porque hay otras modalidades de tratamiento que correspondan. Repito, porque mucha gente me pregunta, doctor, si yo tengo cáncer de próstata, ¿por qué no me quita la próstata? ¿Por qué no me opera de próstata? Y probablemente es porque sea mayor de 70 años, porque tal vez tenga un cáncer ya avanzado y el antígeno prostático también esté elevado. Entonces, aunque guste o no guste, estadísticamente ese paciente tiene unas probabilidades altísimas de tener ya siembras cancerígenas en otra parte del cuerpo. De tener metástasis y someterlo a un procedimiento quirúrgico, es correcto, que no vamos a mejorar su calidad de vida. Es correcto, lo vamos a operar, el paciente, ponle que le vaya bien, que solo haya que sangre, porque eso sangre increíblemente, pero que bueno, que se controle, que no pase nada. Olvídate de las complicaciones, el paciente quede 100%. ¿De qué sirvió si el paciente le hicimos cirugía radical de próstata y tiene metástasis en un hueso? O sea, ¿para qué? Pues, ¿para qué hicimos eso? Pues, ¿para qué le fuimos a operar a este señor? Entonces, existen muchas excepciones. O sea, esto no es, ¿cómo se llama? No es 1 más 1 o 2. Correcto. Son muchos parámetros los que hay que analizar. Pero básicamente la enfermedad se divide en dos tipos, pues en localizada y avanzada. Si le das la localizada, probablemente uno de los mejores tratamientos curativos sea la cirugía. También hay otros, pero el único, lo menciono porque es en el único momento que nosotros vamos a operar a un paciente con cáncer de próstata, es cuando sepamos que ese paciente tiene una expectativa mayor de 5 años, un antígeno prostático menor de 20, hay gente que menor de 10, con más de 10 ya no te opera. Más de 10 de PSA ya no te opera porque tiene miedo que tengan metástasis. Y son una serie de requisitos que los vamos a ir desarrollando poco a poco, pero en general la cirugía solo se reserva para el paciente que tiene enfermedad localizada. Okay. Si la enfermedad está avanzada, perdón. Sí. No, agradecer a todas las personas porque sí están haciendo bastantes preguntas y gracias por lo que están pendientes, es un tema muy importante. El doctor Daniel Molina lo está explicando de la forma más sencilla para que lo puedan comprender. Y otra pregunta que acaban de hacer, Daniel dice, si me quitan la próstata, ¿puedo continuar con mi actividad sexual? Bien, aquí vamos a diferenciar dos cosas. Primero que todo,
Regrésate, si quieres, por favor, a las primeras imágenes, unas que están medio raras, para poder entender esto. Los dibujos. Los dibujitos. Bien, eso no es del todo cierto. La que sigue, precisamente esa es la más importante. Cuando nosotros vamos a operar una persona, ahí está bien, hasta ahí está bien. Cuando nosotros vamos a operar a una persona porque le pusieron una sonda porque se tapó, por decirte algo, o porque ya tiene problemas urinarios muy fuertes, ya los tratamientos, porque también hay tratamientos médicos, no responden. Estamos hablando, repito, de enfermedad prostática en este momento benigna, o sea, no tiene cáncer el paciente. Sí. Inflamación de la próstata. Correcto, venimos nosotros y lo operamos. Ponle que lo queramos operar abierto, lo queramos operar a través del pene, sea por la modalidad láser o las otras modalidades que existan. Vamos a hablar de las que existen, las más comunes. Las más comunes, por lo menos aquí en nuestra latitud, es la cirugía abierta prostática y la cirugía transuretral de próstata. Bien, es exactamente lo mismo lo que usted va a quitar en enfermedad prostática benigna. Vamos a quitar exactamente el área que dice ahí E, si acaso A como mucho. El área E. Ajá, correcto. O sea, la que está alrededor prácticamente del conducto por donde pasa la orina. Correcto. Yo les pongo el ejemplo a mis pacientes que es como que un aguacate, usted lo quiere abrir y sacarle la semilla, puede abrirlo pues, y después costurarlo todo. O puede abrirle un hoyito y sacar toda la semilla por el hoyito sin necesidad que le duela nada. Bueno, esos son otros términos, pero se puede de ambas formas. Está hablando de enfermedad prostática benigna. Ese paciente no tendría en teoría que tener ningún problema ni de continencia ni de impotencia sexual, no debería de tenerlo. El problema es que la mayor parte de los pacientes que ya tienen enfermedad prostática ya tienen enfermedad avanzada, ya tienen más de 60 años, algunos tienen hipertensión, algunos tienen azúcar o ambas cosas, algunos han aumentado de peso. Entonces, ¿qué sucede? Todos esos factores ya nos van a hacer que nosotros ya vivíamos con un cierto grado de disfunción eréctil y a esto le pega a la próstata, le pega un golpe más. Entonces, bueno, pues hay que resolver el problema de la próstata, pero el paciente no va a mejorar su erección porque lo operando la próstata no la va a mejorar, pero tampoco la va a empeorar en enfermedad prostática benigna. Ahora, cuando hablemos de cáncer de próstata, de cirugía radical de próstata, la palabra lo dice, radical, por eso puse esos dibujitos. En ese caso, vamos a quitar absolutamente todo, todas las letras esas se van a quitar, todas, y vamos a tener que unir la vejiga directamente a la uretra membranosa, al esfínter, pues. Ya no va a existir nada en medio, ya no va a haber vesículas seminales, ya ese hombre ya no va a poder tener hijos en absoluto. Sí va a poder tener erecciones y sí va a poder tener continencia. Ahora, ¿existe el riesgo de incontinencia? Sí, existe. Existe, en las mejores series se habla hasta del 4%. ¿Qué es incontinencia, Que Daniel? te orines sin querer, que no puedes ¿Es orinar? Sí. Que Sin no, darse cuenta. no tienes deseo de orinar, no te das cuenta, simplemente te sale la orina y vos no puedes ni detenerla, ni sientes ganas de orinar, ni hacerla que salga más fuerte, no puedes, simplemente es un río que fluye. Eso se llama incontinencia en el caso de cirugía prostática por cáncer. Existe el 4% que el paciente le pase eso. Y existe también, y aquí muchos van a diferir conmigo, pero pues se ha visto que hasta el 40%, hay un riesgo de hasta de un 40%, que los pacientes tengan disfunción eréctil después, que ya no puedan tener erecciones después de que los operen de cáncer de próstata, La cirugía radical. La estamos cirugía hablando. radical, correcto, en ese caso sí. Daniel, Es nos acaban de hacer otra pregunta, Silvia Maldonado, muchas gracias por las preguntas que están haciendo, son muy interesantes, la verdad. ¿Cómo se determina el tipo de cirugía para el paciente? O sea, ¿cómo vas a decidir si vas a hacer la cirugía abierta, si vas a hacer la cirugía endoscópica? ¿Qué factor te determina eso? Realmente esos factores, o sea, ya están protocolizados y no es que a mí se me ocurra o a otro tenga otra opinión distinta. Eso nosotros obedecemos unos lineamientos que se llaman las guías clínicas internacionales, pero para hacerlo resumidito, yo voy a ¿qué elementos me van a hacer a mí tomar una decisión? Van a ser el estado general del paciente, las condiciones de sus exámenes clínicos, el tamaño prostático, todo eso va a contribuir a que tenga que tomar decisiones con el consentimiento informado del paciente, para que nosotros ambos nos pongamos de acuerdo. En general no existe, por decir algo, una única técnica para operar una próstata, hay muchas técnicas. Entonces se tiene que sentar uno con el paciente y explicarle, esta técnica tiene esta ventaja y tiene estas desventajas. Y el paciente, pues, con el dicho consentimiento, entiende pues a lo que se va a someter. O sea, Daniel, prácticamente lo que estás diciendo es que si haces un diagnóstico oportuno y temprano, es muy probablemente que sea una cirugía endoscópica.
y si ya la enfermedad está pues avanzada y hay demasiados exámenes muy alterados en este paciente, va a hacerse una cirugía abierta. Pues muy probablemente, estamos hablando, en este momento estamos hablando de enfermedad prostática benigna. Sí. Ahora, cuando estamos hablando de cáncer de próstata, te digo, ahí las cirugías ya las técnicas creo que se van haciendo más pequeñas. Ahí solo tenemos la cirugía clásica abierta, la cirugía laparoscópica y la robótica. Esas son las 3 cirugías que existen para cáncer de próstata. Okay. Robótica no existe, aquí en nuestras latitudes no existe. Y laparoscópica sí, por supuesto, en Tegucigalpa hay muy buenos cirujanos que operan laparoscopía. Aquí en San Pedro pues realmente estamos queriendo pues luchar por seguir adelante con la laparoscopía en enfermedad por cáncer de próstata. Ok, vamos a avanzar porque hemos hablado ya casi todavía, sí. Y creo que nos falta mucho por hablar todavía por la enfermedad. Sí. Ya hablamos del diagnóstico, hemos hablado de la prevención, hemos hablado parte del tratamiento de lo que son el tipo de cirugías, complicaciones nos faltan todavía, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de las complicaciones de las enfermedades, de las cirugías prostáticas. Pues las vamos a ver en 2 tipos. La enfermedad prostática benigna va a tener algunas complicaciones y la cirugía por cáncer de próstata va a tener otras complicaciones. En la cirugía prostática por cáncer, que es donde se ve el riesgo alto de perder la sexualidad o de por lo menos tener cambios en ella, porque en la mayoría de los pacientes, eso dicho, o sea, hay que aclararlo, que tengan disfunción eréctil después de operar de una recal de próstata, la mayor parte de pacientes tenemos también alternativas para ellos, no es que van a quedar así para siempre, hay muchas alternativas para que el paciente recupere su salud sexual, pero es que también tenemos que poner algo en contexto, estamos hablando de vivir o morir, o sea si yo tengo cáncer y es localizado, yo sí quisiera que me operaran porque está localizado, o hay otros, o si usted no quiere que lo operen, también tenemos otros tratamientos, está la radioterapia, que la radioterapia es algo que ha avanzado tanto que no es la radioterapia que nosotros conocíamos cuando nosotros estudiábamos, que estaba tan satanizada y todo, no, la radioterapia es un elemento fundamental en el tratamiento de cáncer de próstata. También tenemos el tratamiento hormonal, y aquí quiero llegar yo. Ese tratamiento hormonal es lo último que nos hacía falta en tratamiento, no voy a detenerme mucho. Algunos pacientes me preguntan, doctor, ¿por qué le quitan los testículos a los pacientes que tienen cáncer de próstata? Y es porque los testículos tienen testosterona, ahí donde se produce la testosterona, por eso. Otra pregunta, a ver. Sí, estaban preguntando sobre las terapias alternativas, o sea, hablaste de la cirugía, la radioterapia, ¿se utiliza quimioterapia en pacientes también con cáncer de próstata? Sí. ¿Se pueden mezclar todas estas terapias? Pues mira, yo realmente no soy la persona puedo decir lo que soy profano, pues la oncología es un universo aparte de la urología, pero compartimos muchos fundamentos. Lo que te puedo decir así a ciencia cierta es que eso va a depender del grado de cáncer que tengas. Si tienes un grado leve o un estadio temprano, localizado, el tratamiento va a ser de un tipo. Si el tratamiento, si ya está avanzado el cáncer de próstata, no va a quedar más remedio. Muchas veces ni siquiera radioterapia va a funcionar. En casos avanzados donde ya hay metástasis, en ese paciente lo mejor es castrarlo, sea que lo castremos químicamente con medicamentos o que le quitemos los testículos. O sea que sí funciona el tratamiento hormonal, nos ayuda. Sí. También existen pacientes, pero es que, como digo, cáncer de próstata es un universo y lo que no quiero que haga es como que dejar la idea de que si me pega eso, o sea, mi vida se ha acabado. En general es el cáncer también que más se cura. De todos los cánceres creo que es de los que más se cura. No estoy 100% seguro qué porcentaje te puedo decir en el número 1 o 2, pero creo que es de los primeros cánceres que, si bien es cierto, es de los más frecuentes, también es de los más tratables, pues de los más, por lo menos, para que la persona pueda vivir el resto de su vida y no morirse de cáncer. Daniel, tú lo mencionaste al inicio, ¿tenemos muchas muertes por cánceres de próstata en Honduras? Especialmente en los pacientes con cáncer heredofamiliar, es decir, aquellos pacientes que el papá tuvo, el abuelo, el tío, no sé qué, tuvo cáncer de próstata. Esa persona cuando acude con nosotros tiene un cáncer de próstata mucho más agresivo. Entonces el tratamiento va a ser más difícil y esos pacientes mueren jóvenes, ni siquiera avanzan en su edad. Por eso es que es importante empezar temprano, porque muchas personas cuando ya acuden al médico y tienen cáncer de próstata con edad avanzada y tienen un montón de enfermedades, por ejemplo tienen un infarto, tienen un marcapasos, tienen un stent, qué sé yo, es diabético, está en diálisis y tiene cáncer de próstata el paciente. ¿Y en ese paciente qué vamos a hacer, decimos nosotros? Pues probablemente en ese paciente, dependiendo de la severidad del caso,
probablemente el paciente pueda vivir y no morirse ya de cáncer de próstata porque su edad ya está muy avanzada. Pero un paciente joven que tenga cáncer de próstata hay que tratarlo, hay que tratarlo. Qué importante ha sido la charla, la verdad, todas las personas que han participado y que han estado viendo el programa, se va a rifar lo que es 2 chequeos masculinos, se va a publicar las personas que van a salir favorecidos porque se van a tomar al azar de las personas que participaron, que estuvieron incorporados en el en vivo y las personas que estuvieron realizando preguntas. Daniel, se nos fue el tiempo, la verdad, lamentablemente creo que podemos seguir hablando 1 hora más sobre cáncer de próstata, creo que tocamos los temas más importantes, la prevención, que es lo básico para evitar el crecimiento del cáncer, los tipos de manejo de tratamientos que pueden haber y las complicaciones. Tu último consejo a todas las personas, porque tenemos mucha gente que está viendo el programa de aquí del Hospital CEMESA, y ¿qué consejo tú les podrías dar a todas estas personas? Bueno, es para mí realmente mandatorio aconsejar a la población, es un deber nuestro tratar de enviar la educación médica continua a toda la población, este es un deber y por eso yo les puedo recomendar que a todos los pacientes que ya tengan 45 años, que pasen por algún centro hospitalario, que pidan por favor el plan de chequeo de salud masculina, ya eso ya está estandarizado, ya nos ponen de todos los hospitales y todos los laboratorios, ya solo hasta un papelito hay con todo lo que ahí dice, de fuerza, de cajón, que va a decir PSA ahí, a fuerza. Entonces es un examen, como yo les digo a mis pacientes, miren, el PSA, evita el PSA, pero el PSA es el Papá Nicolau de la mujer, ¿de acuerdo? Así como la mujer se va todos los años a hacer su Papá Nicolau, a veces hasta con, bueno, dependiendo, pero generalmente casi se va anualmente. Yo entiendo que a veces se va más seguido, pero bueno, en general va 1 vez al año la mujer a hacer su chequeo y su prueba está normal. Bien, y el hombre, ¿por qué no puede ir a sacarse sangre? Pues, o sea, por eso es que hoy estamos celebrando el Día Internacional del Hombre a nivel mundial, que en el 1999 la OMS lo hizo oficial. Y uno de los pilares de celebrar este día es la prevención del cáncer de próstata y de enfermedades del hombre. Eso es pues, básicamente el contexto de todo lo que se celebra en este año, en esta fecha. Daniel, la verdad que muchas gracias por tu presencia. Fue una charla muy amena, fue fácilmente que las personas la interpreten lo importante que es la prevención, como cualquier enfermedad, como cualquier otra patología, como cualquier otra área dentro del área médica, tanto ginecológica, pediátrica, urológica. La prevención siempre es primero, es mejor siempre prevenir que tratar. Así que, Daniel, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa El Doctor en Línea. Esto es lo que hace el Hospital CEMESA, tratamos de informarle a nuestros pacientes, educarlos y dar lo mejor de todos los médicos especialistas que vemos acá en este hospital para prevenir enfermedades. Espero que haya sido de su agrado. Siempre vamos a continuar teniendo mucho más programas con otros temas importantes, con otros médicos especialistas que son de interés para usted, para su familiar, para el vecino, para quien quiera. Si usted no se da cuenta o la persona que necesita la información, transmítala, infórmele de que tal día va a haber algún tipo de charla. Así que espero que les haya gustado, espero verlos en un nuevo programa, aquí en su programa El Doctor en Línea de nuestro Hospital CEMESA.
Aproximadamente 1 de cada 9 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Es por eso que este mensaje va para ti. No mires para otro lado, no te hagas el distraído. No cierres los ojos a la prevención. Tu género no define tu salud. Examínate, toma todas las medidas de prevención. Vive en armonía con tu cuerpo. Recuerda que el cáncer de próstata se puede vencer. Eres más fuerte con salud. ¿En busca de un especialista? Es muy fácil. Ingresa a www.hcmesa.com. Dirígete hacia el directorio médico. Puedes encontrarlo en el buscador por palabra o en el buscador por categoría. Si no tienes un médico asignado, puedes buscarlo por especialidad, o si ya lo tienes, puedes colocar su nombre en el buscador por palabra. Ahí encontrarás los números de contacto. Reserva tu cita ya. Hospital CEMESA, la mejor opción para tu salud. Thank you.